Buenas tardes, comenzamos nuestro primer live del año 2023. Estamos muy contentos de volver a este formato que tanto nos gusta en Sacerdote a Bordo, que tantas conversaciones interesantes nos ha permitido tener. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que es Camila Cooper. Ya nos vamos a enterar de quién es ella. Vamos a tener a Camila en breve aquí con nosotros. A ver si logra conectarse. Hola Camila, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Luismi, yo te voy a decir Luis Miguel. como quieras, como quieras. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por este espacio, qué honor, qué orgullo, muy contenta. ¿Desde dónde te conectas? ¿Estás en Bogotá? Estoy en Bogotá, en mi casa, dejé allá a mis chiquitos, estaban viendo una película, entonces están ahí con el papá. A ver si lo logramos tener entretenidos un rato. Sí, yo, papá, tú allá, tú puedes, él se fue a jugar paintball esta mañana, ahora es mi turno. Súper, bueno Camila, entonces estamos aquí conectados en nuestro primer live del año. Como sabes, pues, Sacerdote a Bordo, tenemos seguidores de muchos sitios de habla hispana, Latinoamérica, España. Entonces, bueno, ¿por qué no comenzamos contándole un poquito a la gente quién eres tú? Para que estemos en contexto. Una breve sinopsis de quién es Camila Cooper. Wow, bueno, pues yo soy felizmente mujer, mamá, esposa, emprendedora social. Nos graduamos juntos estudiando comunicación social y periodismo en La Sabana y creo que soy una mujer feliz y soy hija de Dios, la niña de sus ojos. Estupendo, qué bueno. O sea que eres periodista Sí, soy y comunicadora social periodista. y compañera de universidad quien te está entrevistando ahora. Somos colegas, compañeros allá juntos, o sea, por eso digo, pues me cuesta decirte padre o no. Luis, yo lo conocí así. Súper, súper. Oye, y bueno, cuéntanos un poco. Entonces eres colombiana, eres bogotana. Cuéntanos un poco cómo ha sido pues las diferentes etapas de tu vida hasta ahora. Bueno, pues yo crecí en una familia media en Bogotá, en una familia numerosa. Crecí con una mamá, pues que fue una mamá berraca, luchona, que me sacó adelante ella. Y con muchos primos crecí en la casa de mis abuelos, entonces éramos una familia muy grande, numerosa, me encantaba organizar bailes, actividades, pues siempre súper alegre, súper líder. Estudié en un colegio católico, en un colegio de monjas, en el Eucarístico Villa Guadalupe, y te cuento que a mí me encantaba irme a donde las novicias, yo era feliz allá, siempre que podíamos o teníamos un espacio, yo iba allá, pero siempre me decían, no, pero usted que es toda rebelde, mejor dicho, ¿quién la crea ya metida? Eh, y salí del colegio y pues digamos que todo lo que me decían en el colegio para estudiar, pues empecé a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia, pero también jugué fútbol, entonces era súper futbolista, amante del fútbol, sé que nos une también mucho esa pasión y me acuerdo tanto que mi mamá con mucho esfuerzo me pagó el pre-ICFES en la Javeriana porque yo soñaba con estudiar Derecho en la Javeriana. Y preciso, con el equipo de fútbol de mujeres del colegio nos tocó luchar porque entró una nueva rectora y nos lo iban a quitar y nosotras allá luchando por nuestro equipo, hasta nos hicieron una cancha de fútbol y me tocó elegir porque nos inscribimos a una emisora, a algo que se llamaba el Mundialito, en ese momento era Vibra Bogotá, y nos inscribimos al Mundialito y eran los mismos días, el mismo horario del pre-ICFES en la Javeriana, y si nos ganábamos ese torneo, nos ganábamos el prom para nuestro colegio y yo me volé todo el pre-ICFES de la Javeriana. Yo creo que yo nunca fui a ese pre-ICFES y me fui a jugar fútbol con mis amigas del colegio, sacando como ese pecho, defendiendo ese derecho que teníamos. Nos ganamos ese mundialito.
O sea, cuando ya estábamos en la semifinal, pasamos a la final, nadie apostaba por nosotros, pero de verdad que teníamos un espíritu muy, muy luchador, porque estaban colegios que toda la vida se habían ganado todo, ¿no? Nogales, colegios muy reconocidos, y nosotros el Eucarístico era la primera vez que estábamos allá metidas, y llegamos a la final, pues nos tocó contarle a todo el mundo, porque cómo era posible, le contamos a la rectora del colegio, le contamos a nuestros papás, o sea, fue la final más emocionante del mundo y nos ganamos ese mundialito. Entonces, pues desde ahí viene también un espíritu muy líder y muy, pues como alcanzar esos sueños sin importar lo imposible que parezcan. Buenísimo. Bueno, hay mucho de qué conversar, pues porque ya nos dijiste que eres emprendedora, eres comunicadora social, eres mamá, o sea que hay muchos capítulos que podemos ir tocando, pero el título de este live es Me enamoré de Jesús en una crisis. Entonces, pues ¿por qué no vamos yendo, digamos, directamente al punto y nos vas contando un poquito cuál es el origen de este título, cómo se da esta transformación que Jesús hizo en tu vida? Danos un poco, pues, cómo es ese contexto y por qué llegamos a ese título, que también tiene que ver con otra cosa que haces, que es un podcast. Entonces, cuéntanos un poquito el origen del título de este live. Luis, mi pues todo en la vida, ¿no? Él nos tiene ya trazada una línea y todo lo que nos sucede es precisamente como para ir sembrando ese caminar. Y pues desde pequeña yo crecí en una familia católica, siempre iba a los domingos a misa en el barrio donde mi abuelita, y ya empieza esa época de rebeldía de mi mamá, era pues no te vas a fiesta con tus amigos y no vamos a misa, entonces no, pues ya iba a regañadientas. Y entonces llega ya la adolescencia y todo, y pues me empecé a alejar también de esa espiritualidad tan linda en la cual había crecido y me había formado, y empieza a entrar como todo eso de la nueva era, entonces soy yo la que soy toda poderosa, el poder de la mente, y me empecé a leer el libro El Secreto, así como, wow, sí, soy yo la que gestiono todo lo que va a suceder en mi vida, y de hecho los tatuajes que tengo en mí son como esas etapas, ¿no? Entonces aquí como toda esa etapa de la nueva era, y tengo la frase del secreto, los pensamientos se convierten en acciones y todo. Y en toda esa búsqueda, ¿cierto? En toda esa búsqueda, Feng Shui, bueno, un mundo de vainas, o sea, todo eso es muy complejo en toda esa búsqueda. No terminé derecho, perdí tercer año de derecho, me fui a vivir a México, allá conocí la licenciatura en comunicación, me enamoré de la carrera, regreso a Colombia, dentro de la Universidad de La Sabana, donde nos conocemos, eso fue como en 2009, yo me acuerdo que mi código era 2009-1, entonces fue 2009 que nos conocimos en La Sabana, y yo empecé a estudiar comunicación social y periodismo, y me empezó a apasionar pues mucho el tema social, y La Sabana otra vez, pues todo el tema que empiezan, empecé a ir a las convivencias, empecé a asistir a una casa también del Opus, porque yo decía, yo siento que es Dios, o sea, yo siento que mi rebeldía y como esos choques emocionales y todo otra vez vuelve y me llama, y yo encuentro ahí paz y tranquilidad. Fui a los retiros espirituales, me encantaba ir a las convivencias, pero yo como que todavía no había entendido la dimensión de lo que realmente es estar enamorada de Jesús. Entonces era creo que como lo entendemos mucho desde lo superficial, de yo voy a misa, estoy cumpliendo y estoy bien. Y así seguí mi vida. Entonces, para graduarnos de La Sabana, pues teníamos que saber inglés, y yo no venía de un colegio bilingüe, yo hablé inglés grande, me fui a estudiar a Londres y les dije a mis papás, estuve becada toda la carrera, me logré ganar alumna distinguida, alumna meritoria, porque es que después uno de salir del externado, de estudiar derecho 3 años, o sea, yo reconozco que yo perdí tercer año de derecho porque andaba de rumba con mis amigos, pero eso sí yo aprendí a estudiar. Entonces, o sea, los regímenes de estudio eran supremamente pesados, o sea, para pasar derecho de obligaciones, que era en paz descanse, con el doctor Fernando Inestrosa, de 1 año, o sea, eso eran estudiadas, te lo juro que a mí eso me dejó el externado. Entonces, pues yo llegué a La Sabana, y nunca me va a olvidar cuando el doctor, en ese momento el rector Obdulio,
dijo, ustedes si son pilos pueden ganarse ser alumnos distinguidos, alumnos meritorios, y yo ya entré con esa meta, yo quiero ser eso. Entonces yo ya estaba enfocada, yo ya había vivido la universidad de fiesta y acá dije, no, o sea, acá sí de verdad tengo que sacar mi carrera adelante, aparte porque me apasionó mucho. Entonces, como estuve becada 100% toda la carrera, pues le dije a mi mamá que me regalara la oportunidad pues de irme a Londres a estudiar inglés pues para poder pasar el examen, si no, yo no sé cómo iba a pasar eso. Y entonces me fui a Londres y no, pues allá, o sea, si acá estaba desconectada, pues allá yo ya estaba en una mezcla que yo ya no sabía para dónde iba desde la parte espiritual. Entré a una relación súper tóxica, ¿cierto? O sea, como esas ganas de independizarme, de hacer ya mi vida, pero pues muy, con muchos vacíos a lo largo de los años, ¿cierto? No haber tenido la figura paterna, haber creído tal vez que en las relaciones iba a encontrar ese aliciente, pues me llevó a cometer también muchas situaciones y a tomar decisiones estando adolescente. Así fue, me quedé en Londres, estuve en una relación en Londres, empecé a trabajar en Londres y como que estaba empezando a crear allá mi vida, pero yo sentía que era súper infeliz. Entonces empecé a trabajar en un colegio ya completamente británico, entonces me alejé ya como de mis raíces totalmente, la relación que estaba me alejaba cada vez más de mis amigas colombianas, de mi familia, de todo lo latino que pudiera como tenerme un poquito aquí atada a la tierra, y la parte espiritual, Dios, Jesús, y estaba en ceros. O sea, te digo, yo estaba pensando en el Feng Shui, estaba pensando en el secreto como el poder de tu mente, y entonces pues creo que la suma de todo eso lleva a que tuviera ya una desconexión mental. ¿Y qué pasó después? Entonces, bueno, me quedé en Londres y entra el invierno de Londres, ¿no? O sea, el invierno que no ves el sol literal. Empecé también como un tema de obsesión con todo el tema de la alimentación, de estar supremamente saludable, pero fue la suma de muchas cosas. Ya no dormía, quería ser pues una super mujer, ¿no? O sea, como que trabajando y cumpliendo con las labores de la casa, pero también estar súper bien físicamente, pero pues solamente pensando en este plano, ¿no? En este plano físico y terrenal. Entonces, un día, bueno, entonces yo me empecé a obsesionar con El Secreto. Me leía El Quijote de la Mancha, me leía El Mundo de Sofía en inglés y como que toda esa vaina acá en la cabeza, eso se volvió una mezcolancia. Me estaba viendo en series eh, Lie to Me y me estaba viendo, ¿y cuál era la otra que me estaba viendo? Criminal Minds. O sea, y yo creo que todo eso se hizo realidad en mi cabeza. Todo, la suma de todo eso se hizo realidad. Entonces, ya estaba sin dormir, ya estaba pasando por una crisis y un día dije, me quiero ir a hacer un tatuaje en Camden Town. O sea, es un barrio en Londres, una cosa así súper pesada, ¿no? O sea, como que es la mezcla de todo allá Camden Town. Y a mí me dio porque yo me quería ir a hacer allá un tatuaje con la frase que te digo del libro del secreto: los pensamientos se convierten en acciones, ¿no? Thoughts become things. Entonces me fui allá a Camden Town y yo llegué, no, yo a mí no me va a doler ese tatuaje, todo está el poder en la mente. Me metí al lugar donde estaba el tatuaje y le empecé a contar a este señor toda la historia, que yo creía que tenía un superpoder mental y que yo era capaz de controlar todo con mi mente. Oye, y es que todo pasa de una forma tan increíble. Una de mis mejores amigas del colegio, o sea, mi mejor amiga, la que crecí chiquita, estaba en Londres y me hago el tatuaje. La llamo de mi celular y le digo, María, toda la historia, no me acaba de hacer un tatuaje. Ella ya estaba viendo que algo estaba pasando conmigo fuera de lo normal, ya le había dicho a mi mamá como algo, pero ella le tenía mucho miedo a la persona con la que yo estaba porque era supremamente posesivo y todo. Ella trataba pues de irme a visitar, pero cuando iba, él era como estaba súper pendiente de que hablábamos, como alejarme de todo. Cuando yo la llamo, cuando me hago el tatuaje, y le digo, María, yo ya sé cuál es la solución, me voy a inventar, no sé qué vaina me voy a inventar. Oye, cuelgo con ella y se me aparece un man de los Hare Krishnas y se me aparece con un libro y yo teniendo todos esos pensamientos de grandeza y me dice, la salvación está en este libro. Y yo, sí, yo lo sabía. O sea, una cosa muy loca, en serio, muy loca. Sí, yo lo sabía. Y el man me dice, o sea, él era así, con sus ojos súper azules, él estaba muy bien vestido, todo.
Y me dice, si tú crees en esto, tienes que darme una prueba económica, lo que tú quieras. Fui al cajero y saqué 200 libras esterlinas y se las entregué. Y él me dijo, me tienes que acompañar a un sitio. Me subí al carro, no, es que yo lo cuento y yo no lo puedo creer. Me subí al carro con este señor, eran las 9 de la mañana, y me llevó, pero yo juraba, o sea, yo juraba que era la salvación, o sea, yo juraba, en ese momento volví a pensar que era Dios hecho ahí y que me estaba llevando a lo que yo pensaba que iba a pasar. O sea, yo estaba ya muy, no dormía, no comía bien, o sea, ya estaba en un desequilibrio muy, muy grande. Entonces me llevó a un templo Hare Krishna. Entré como a las 9 de la mañana, te quitan todo, entonces me quitaron celular, me quitó todo. Mi celular se había dañado, entonces yo tenía un iPhone 3 y ese celular no se podía apagar ni nada, o sea, solo se podía apagar si se le acababa la batería, y con la persona que yo estaba, yo le dije, yo me voy a ir a cama, me dijo, solo llévate el celular bien cargado, es lo único, y pues te vas. Y yo me llevé el celular bien cargado y él tenía como Find My iPhone, cualquier cosa, listo. Yo me metí, se llevaron todas mis cosas y empecé como una mano de ritos pues de la religión hindú. Entonces los indios, yo estaba metida con los indios acá en todo esto y me hicieron oler cosas, pero es que hay muchas cosas raras que el día de hoy yo digo, yo no sé qué pasó. Entonces yo tenía una gran necesidad de volver a mi casa, a Colombia, a ver a mi familia, y de repente se me apareció una persona por detrás y me dice como tu mamá te está esperando, y yo sentía que algo iba a pasar. Todo el día estuve metida en ese templo, todo el día. Eso me subían, me bajaban, eso era un edificio gigante, me dieron comida, o sea, yo recuerdo tomándome un jugo de remolacha, o sea, a mí eso no me gusta para nada, y yo me acuerdo con las manos comiendo todo esto, cuando alguien me dice como, no, es que la idea es que tú de acá no salgas, y entonces esto empieza a ver como toda una transformación de vestimenta y todo. Yo decía, y yo le dije, no, yo no soy de acá, yo no me voy a cambiar nada, yo estoy acá es por otro tema, porque creo que mi familia va a aparecer. Entonces ya te empiezan, eso también es como muy pesado, o sea, yo después empecé a leer y eso es una secta, o sea, la idea es que no salgas de allá. Y entonces, cuando ya me dicen, te vamos a llevar a la librería, y en la librería sí habían unos venezolanos. Un venezolano primero me habló, que era el que estaba atendiendo, pero había como gente vigilando lo que hablaba, y él me decía, mira, acá te vamos a enseñar cómo se ora, porque esto es muy diferente, te vamos a entregar esto, que era como esos, yo no sé, con bolitas, y que tienen como una cosita roja al final, entonces vas a orar, es esto. Pero yo decía, pero es que yo no quiero esto, o sea, yo le decía, no quiero esto. Mira, cuando la esposa de él se me acerca desde lo lejos, me abraza y me dice al oído, tú tienes que salir de acá. O sea, ya como que me hizo reaccionar, y yo de una reaccioné y yo dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde están todas mis cosas? Entonces empecé a decir, ¿dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? Y cuando yo llegué, eso era de las 9 de la mañana, eso no estaba tan lleno. Cuando yo empiezo a buscar mi mochila, donde me dicen están en un sótano, eso estaba repleto de gente. Apenas salí a la calle ya con mi celular, era de noche, yo no tenía ni idea dónde estaba, y Dios nunca me desamparó, y en ese momento me mandó el ángel, que era la persona con la que estaba. Yo me salí y llegó un hombre gigante de ese lugar y me dijo, tú de acá no te vas. Y yo ahí dije como, miércoles, ¿en qué me metí? Pero se apareció esta persona con la que yo estaba compartiendo una relación, quita a ese tipo del frente mío, me agarra a mí, me coge al auto y me dice, ¿tú dónde estabas? Son las 9 de la noche, llevas desaparecida 12 horas, no te encontrábamos. Me subo al carro, yo miro por la ventana, me ataco a llorar y entro en estado de pánico. O sea, pánico total, los Hare Krishnas van a venir por mí, a mí me va a pasar algo acá. Entonces ya entré en una situación súper, súper compleja, me acuerdo mucho. Yo a mi mamá ya le había llamado y le había dicho cosas que ella decía como, carajo, Camila, está pasando algo, muere Nelson Mandela en esa época, y yo la llamo y le digo, mamá, murió Nelson Mandela y yo siento que reencarnó en mí, que yo le voy a hacer el bien a la humanidad. Y ella decía, Cami, ¿qué está pasando? O sea, Cami, por favor, dinos qué está pasando. Y yo, no, todo está bien, no sé qué. Cuando ya llegué a mi casa ese día, cerré, pues allá en Londres, digamos, las ventanas de las casas, todo tiene llave, pues por el tema del invierno y todo, entonces yo cerré llave con todo, y le mandé el esposo de mi mamá, que se convirtió en un papá para mí mucho tiempo, y ahorita también, pues es una guía y todo, le mandé una foto y le dije,
hay una van parqueada aquí al frente de mi casa, si a mí algo me pasa, fueron los Hare Krishnas. Y ahí él le dijo a mi mamá, te tienes que ir. O sea, a Cami le pasa algo. Esto ya no es normal lo que le está pasando a Camila. Mira, esa noche yo me acosté a dormir y soñé que yo no necesitaba nada, que todo lo que yo tenía eran lujos y que yo iba a regalar toda mi ropa y todo lo que tenía. Entonces empecé a meter toda la ropa en bolsas y todo, cuando pues con la persona que yo estaba me dice, ¿a ti qué te está pasando? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya me agarró fuerte y me dijo, no más. Entonces yo me suelto, escribo un estado en Facebook súper loco, súper raro, escribí una cosa así toda extraña en Facebook y empecé a tirar la ropa por la ventana. Entonces el man pues dijo, no, esta vieja ya se me salió de las manos, el man era británico y ya llamó a la policía. Entonces a mi casa llegaron policía, ambulancia y yo sentí la paz cuando llegaron. Agarré mi pasaporte, corrí a coger mi pasaporte, mi visa y dije, ya, llévenme a una clínica. O sea, no estoy bien, llévenme a alguna parte. Y yo les decía, yo lo único que quiero es regresar a Colombia. Lo único que quiero es regresar a Colombia. Entonces ya me montan en la ambulancia y yo llorando le decía a la persona que vino como gracias, me están salvando, porque yo ya empecé a sentir que con la persona que vivía, su familia, todos eran tóxicos, o sea, que me leían los pensamientos, que me querían matar, que me... Hoy en día, o sea, yo ya regresé, digamos, yo nunca volví a tener conversaciones y no sé qué habrá sido verdad de todos los pensamientos que yo tuve de esas personas, que me estaban envenenando, que me estaban haciendo el mal, que yo digo, yo creo que también ya mi cabeza empezó a tejer muchas cosas porque yo no quería estar allá, pero no sé cuál será la verdad de lo que pasó, porque entre la realidad y la ficción de mi cabeza, no tengo idea. Y ya me llevan a un hospital normal, ¿no? A un hospital público, me llevan, me acuerdo mucho que me metieron a una sala, me imagino que eso en psicología debe tener un nombre donde te estudian, entonces era como la sala de una casa, pero había atrás, como ves en las películas, un espejo oscuro que te imagino que me están observando todo el tiempo. Pero yo estaba en una tranquilidad porque yo decía, aquí ya no me va a pasar nada malo, o sea, ya estoy protegida y cualquier cosa lo único que quiero es regresar a mi casa. Entonces, bueno, hay otro tema, otro detonante muy fuerte, y era la persona con la que yo estaba, fumaba marihuana todo el tiempo y yo empecé a fumar. Entonces, claro, eso fueron detonantes para mi cabeza muy fuertes. Y cuando yo le dije a las enfermeras de la clínica donde estaba, yo me quiero regresar para Colombia, dijeron, no puedes, o sea, estás en un estado de bajo peso, tienes tu organismo intoxicado, o sea, tú tienes que entrar a un tratamiento y tú no puedes coger un avión ahorita. Ya, entonces, en ese momento yo me puedo hablar con mi mamá siempre me decía, ya estoy intentando irme, ya estoy intentando irme. Eso yo estando allá. Y yo pensaba, si mi mamá se viene, esta gente con la que yo convivía la va a matar, le van a hacer algo. Entonces yo le decía, no te vengas, no te vengas. Y era la lucha que yo tenía por dentro de mis pensamientos. Y ya ahorita que conozco el otro lado de la historia de mi mamá, pues mi mamá me decía, acá yo era tirada en el piso llorando y gritando de la impotencia, mi hija la estoy perdiendo y tengo que pedir una visa que son de las más difíciles para pedir, no hablo el idioma, no tengo ni idea cómo me voy a ir. Y mi mamá tenía una amiga cristiana y la amiga cristiana le dijo, Olga P., vente para acá y vamos a hacer oración, pero, o sea, esto lo que se necesita es una batalla de oración porque Cami o tiene dos caminos, o Cami se salva o Cami no se salva. O sea, esto es una batalla que tú y yo no tenemos ni idea de la que ella está viviendo allá y la que se está viviendo allá. Y mi mamá se iba con este grupo de oración y ella tenía una tía, pues que había estudiado todo este tema de espíritus y todo, y empezaron a hacer oración desde allá poderosa. O sea, yo hoy en día pues doy muchas gracias porque lo que yo estaba batallando era una cosa loquísima, pensamientos muy, muy fuertes, muy intrusivos, muy... Pero lo que, digamos, cuando yo empiezo a pensar, yo nunca pensé en quitarme la vida, o sea, no quiero vivir, yo al contrario, yo voy a controlar el mundo, yo voy a salvar a todo el planeta, Nelson Mandela encarnó en mí, yo voy a ser la nueva Madre Teresa Calcuta, ¿no? Y entonces cuando llego al hospital, me acuerdo que a la persona con la que yo estaba le dicen, le vamos a dar todo el tratamiento psiquiátrico en casa, o sea, ya tiene que empezar tratamiento psiquiátrico.
O sea, tú te imaginas, yo pensando que en esa casa me iban a matar y que me iban a volver a mandar a la casa, cuando yo les dije, no, y este man llega y le pega un puño a la pared y dice, pero ¿cómo es que tú no te quieres ir a la casa? Pues te quieres ir a un hospital psiquiátrico, pues te vas a salir uno público y no vamos a pagar nada. Y yo, pues mándenme a donde sea, pero yo no quiero volver allá, yo quiero sentirme segura. Y me sentía más segura en un hospital psiquiátrico. Pues mi mamá, eso era 12 de la noche, y llega la ambulancia que me lleva a este centro psiquiátrico, ¿no? Y entonces llego yo al hospital psiquiátrico y fue horrible. Fue bastante feo y bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues todo está oscuro. Yo me acuerdo que yo veía unos cuadros, unas cosas horribles, el olor era horrible, o sea, un olor como, sí, como muy, muy característico de allá de ese lugar. Solo estaba despierto, pues como, no sé, el conserje, no sé cómo se llamará la persona que está ahí, el de todero. Y yo le digo, tengo mucha hambre, o sea, tengo mucha hambre. Entonces nos vamos a la cocina y empieza a suceder en mi cabeza algo muy particular, que ya cuando yo tomo acá pues toda la sesión psiquiátrica y todo me dicen que era un mecanismo de defensa de mi cerebro, y es, yo empiezo a sentir, o sea, yo veía al conserje como una persona extraña físicamente, pero yo empezaba a sentir que eran personas mías cercanas, para que yo sintiera tranquilidad de estar en ese sitio. Entonces a él lo relacioné con una expareja que había tenido que era psiquiatra. Entonces yo decía, acá tengo tranquilidad porque es él. Pero yo lo veía como el extraño, ¿no? Entonces yo a él me le acerqué, le dije, tengo mucha hambre, él me dio un pan con Nutelas ahora. Y ya cuando me llevó a mi cuarto, que era pues un espacio chiquito con una cama, yo decía, miércoles, ¿dónde estoy? No puedo dormir, o sea, no puedo dormir. ¿Dónde estoy metida? O sea, ya me empezó a dar una angustia terrible y ya llamé pues a la persona con la que estaba y le dije, no puedo dormir, ¿qué hago? Él como, usted aquí en la mano, usted se metió allá, mire, vaya y pida una pastilla para dormir. Y yo dije, carajo, ahora sí estoy sola acá. Entonces, bueno, me fui allá, le pedí como una pastilla para dormir y esa noche dormí. Ay, cuando me levanté al otro día, o sea, eso de verdad era un loquero. Fue horrible. Entonces, salgo de mi habitación, me acuerdo mucho que había una viejita, yo no sé cómo se llama esta película de los niños, que es como de cavernícolas, de los Crown, ¿cómo es que se llaman? Que hay una abuelita que es toda loca, que tiene el pelo crespo así súper alborotado. Había una paciente que era así, caminaba por todos lados, o sea, yo sentía que esa señora, donde uno la mirara a los ojos, le pegaba a uno, me iba a arrancar el pelo, no sé. Y yo salgo y entonces pues en esos sitios todo el mundo estaba en el comedor, ¿no? En la sala, en el comedor, todos comen, todos ven televisión. Y yo, carajo, yo dónde estoy metida. Entonces, pero empieza a pasar esto. Entonces, la persona que servía toda la alimentación en la cocina, yo lo veo como mi papá Manuel, mi papá biológico, el médico que está allá lo empiezo a ver como una tía, mi mamá la veo como una de las pacientes. Entonces, pues yo empiezo a sentir que no me iba a pasar nada malo. Y cuando empezaba a sentir que habían personas muy tóxicas a mi lado, lo único, entonces tengo una tía que estaba en el tema de Cami, abraza árboles, Cami, haz el OM y conéctate, y te lo juro que yo hacía el OM y yo sentía que todos en el hospital psiquiátrico se me iban a venir encima, y el Ave María era lo único que me calmaba y que yo sentía que calmaba todo el ambiente. Entonces yo empecé a orar el Ave María y se volvió mi mantra de salvación de ese lugar. O sea, tanto que hasta había un señor que era todo drogadicto que estaba ya metido y yo empezaba a orar el Ave María y él se me sentaba al lado y me decía, yo no sé qué está diciendo, pero eso suena como que calma. Y me calmaba y era lo único. Y yo le escribía a mi mamá y yo, ¿cómo vas? ¿Dónde estás? Y ella nunca me decía nada, ella solo me decía, Cami, tranquila que yo algún día voy a llegar, yo estoy haciendo todo, quiero que lo sepas. Y yo, no, pero no vengas, que a ti te va a pasar algo acá, yo no quiero que te pase nada, yo puedo afrontar esto sola. 10 días a ti no te meten de una al psiquiátrico como acá, yo nunca estaba en uno acá, pero pues me imagino que no sé si te meten de una y te amarran a una habitación blanca a luchar con tus pensamientos, no lo sé, pero allá te meten 10 días en observación y en el día 10 que uno ya veía abajo, sí estaban las personas que tenían amarradas, con sus batas amarradas y todo. Entonces los días empiezan a pasar y entonces yo empiezo, ya no dormía nada, no te obligan a tomarte la medicina, pero ya cuando vieron que ya, o sea, ya la cabeza y todo lo que hacíamos ya era como muy loco, me tuvieron que medicar obligatoriamente, así me amarraron y me metieron Abilify, clonazepam para que durmiera. Y yo empecé a regalar todo lo que tenían. A mí me mandaron con, mi mamá me había regalado una cruz de esmeralda de mi grado,
de todo. A mí me mandaron con todo allá al psiquiátrico y yo empecé a regalar todo. A mí todo lo que me daban yo lo regalaba. Yo, mire, le regalo esto, mire, le regalo mi ropa, mire, yo no necesito nada, o sea, yo no necesitaba nada y lo regalaba todo. Entonces, cuando yo, o sea, yo creo que ya ni nos bañábamos, o sea, de verdad, yo ya dije, yo acá me voy a quedar, entonces yo ahora me voy a poner a hacer amigos acá. Entonces, teníamos acceso, cuando yo llegué tenía mi celular, entonces yo empecé a postear cosas súper bizarras en redes, pum, me quitaron mi celular, pero podíamos acceder al correo electrónico 1 hora al día. Y yo mandé un correo electrónico a todos mis contactos, no, 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 la cosa más loca del mundo, o sea, salido de este planeta, le mandé a todos mis contactos, mi mamá y de una pum, me quitaron todo, decían, o sea, camino más, o sea, por favor, esta lucha ya está suficiente. Entonces yo ya me los empecé a hacer amigos, porque yo dije, acá yo me voy a tener que quedar, entonces yo empecé a ponerles música colombiana, y empezábamos a tener horas de baile, yo dije, esto aquí ya me tocó quedar. El día 9 en la mañana llegó mi mamá con mi amiga María Paula, entraron en el hospital psiquiátrico. Y yo no corrí, pues, como quien ve la salvación, porque si iba a quedar, yo, mami, ven, te voy a presentar a mis amigos, ¿no? O sea, ella cuenta y dice, Cami, yo llegué, tenía una moña acá, estaba con una bata, y ella llegó a presentarme es que a sus amigos, ¿no? Del hospital psiquiátrico. Y entonces, pues ella tratando de manejar toda la situación y todo, afortunadamente se pudo conseguir la persona que era cleaner, que iba a hacernos limpieza 1 vez a la semana, era políglota, hablaba 5 idiomas, y fue el angelito que necesitábamos porque fue la traductora de mi mamá todo el tiempo, y mi mamá dijo, yo te vengo a sacar de este hospital psiquiátrico. Me saca, obviamente, pues se mete a hablar con el psiquiatra, le dice, ya no está bien, está en una relación que no es, todo lo que fumó, o sea, necesitamos que sepan toda la realidad de lo que ya le pasó para sacarla de acá. Él me saca, ya mi mamá me logra sacar y yo ya empiezo como a conectar un poco, pero yo no me quería tomar la medicina, entonces ella le tocaba estar súper pendiente. Cami, te tomaste la medicina Abilify, clonazepam, ¿no? Que eso te pasma completamente, y yo la más rebelde, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y entonces la persona, de verdad es que era, o sea, relaciones tóxicas que uno en ti, o sea, ahorita que uno está todo empoderado como mujer y dice, o sea, Dios mío, ¿cómo es posible que te dejes manejar así la mente? Y yo ya no me quería regresar, y mi mamá teníamos vuelo de regreso a Colombia en una semana, para que ella me tenía que traer a Colombia para yo empezar todo mi tratamiento psiquiátrico, pues para ya sacarme de allá, ¿no? Y en una semana mi mamá tratando de seguirle la cuerda y todo para que yo no fuera a decir no viajo, ¿no? Cuando, bueno, ya por fin nos subimos a un avión, en ese momento no había vuelo directo a Colombia, teníamos que hacer escala, y en Nueva York pues estaban en época de nieve y todo, estábamos pues todo en todo este invierno. Luis, el vuelo, o sea, yo me subí al avión y yo sentí que el avión se iba a caer todo el tiempo, o sea, el avión se va a caer, nos vamos a matar, y lo único que me calmaba a mí era orar, y yo tenía que estar caminando. Entonces en los momentos que tienes que ir sentada porque el avión va a despegar o va a aterrizar, uy, eso era luchar contra los pensamientos muy bárbaros, o sea, el avión se va a caer, nos vamos a matar, y era orar y decir yo puedo, y estar sudando con ansiedad, con angustia. Llegamos al aeropuerto de Newark y se retrasa este vuelo, se retrasa por la nieve, por el invierno, no podía despegar. Duramos como 8 horas metidas en ese aeropuerto, y a mí me tocaba caminar el aeropuerto, o sea, yo me sentaba y los pensamientos empezaban, ¿no? O sea, era el ataque intrusivo de todos los pensamientos, yo tenía que caminar y caminar y caminar y caminar todo el tiempo, y pues mi mamá detrás, porque camine por todo el aeropuerto, camine por todo el aeropuerto. Llegamos a Colombia más o menos a las 3 de la mañana con un retraso total, y estaban mis amigas del colegio esperándome con bombas, o sea, es muy lindo, muy, muy lindo saber que el amor es lo único que de verdad te va a ayudar en esos momentos tan complejos. Y yo toco suelo colombiano y algo sí se conecta, o sea, algo sí, digamos, todavía tenía el tema de ansiedad por lo de los Hare Krishnas, yo no podía estar en lugares públicos, o sea, yo no podía estar con tumultos así, yo tenía pánico, tenía angustia, tenía mucho miedo. Llego, al siguiente día eran los cumpleaños de una prima, y el esposo de mi mamá, Pedro Felipe, que estuvo ahí conmigo, me dijo, Cami, yo ya viví esto y de ahí vas a salir. Tienes es que creer que vas a salir y empezar a enfrentar el miedo.
Yo era, ¿qué es eso de enfrentar el miedo? Entonces teníamos el cumpleaños de mi prima al día siguiente y nos fuimos allá y apenas empezó a llegar la gente, yo me tengo que ir, o sea, yo no puedo estar acá, empezaba a sudar, palpitaciones en el corazón, todos los pensamientos más terribles, y me decía, empieza a respirar y vamos a estar, o sea, por lo menos quedémonos 15 minutos, o sea, enfrenta al miedo. Y yo era así, hiperventilando todo, y listo, ya 15 minutos, ya vámonos. Entonces era como todo con un proceso, empecé tratamiento psiquiátrico, empecé la medicina súper juiciosa porque pues ya me explicaron, o sea, tienes químicamente hay un desbalance y hay que balancearlo. Pero pues yo decía, tenemos que empezar algo mucho más. Entonces, mis papás y toda mi familia había hecho un taller de liderazgo que se llama LBC Colombia y yo dije, bueno, yo quiero hacer eso, yo quiero empezar como a recuperar pues esa niña que cuando era chiquita hacía fiestas para sus abuelos, para sus primos y era muy alegre. Yo llegué destruida, o sea, llegué en una anorexia fuertísima, llegué, obviamente siempre que pasas por este tipo de situaciones, de enfermedades y todo, y la medicina que te dan es muy fuerte y te seca absolutamente todo, no tienes emociones, entonces estás como en un estado de tristeza permanente, pues yo llegué así, ¿no? Irreconocible total. Y entonces entró a hacer este taller, iba a hacer, digamos, el EBC 72, que se llamaba en su momento, pero necesitaba una autorización de mi psiquiatra, y yo también me empecé a cansar del psiquiatra porque yo sentía que no, o sea, como que él me decía que como que yo lo manejaba lo que me dijera lo que yo quería oír. Entonces yo terminé diciéndole que yo quería volver a Londres. Entonces que yo era de allá, que yo no me sentía acá, que no aguantaba el tráfico de acá, que no aguantaba la gente de acá, y el man me empezó a seguir la cuerda y a mí se me metió que yo tenía que volver a Londres. Entonces lo único que necesitaba era una autorización para hacer ese taller y como para decir, bueno, ya lo hice, me quiero regresar. Pero entonces empieza entonces el psiquiatra, no, mentiras, mentiras, no, mentiras. Yo hago el tratamiento psiquiátrico. Sí, no, me estoy comiendo una parte. Yo hago el tratamiento psiquiátrico acá, así, súper zombie. No había podido hacer el curso porque no tenía la autorización de él. Me regreso a Londres. Me regresé. Duré 3 meses acá en Colombia después de que mi mamá me había traído, después de que se había hecho toda esa lucha. Pero lo que les dijo, la relación tóxica hasta por mensaje de texto logró que me regresara para Londres. Me devuelvo. Y mi mamá me decía, cuando le preguntaban y cuando hablamos ya de esto después tras bambalinas, pues es que yo no la puedo amarrar, o sea, no la puedo encerrar en una jaula. Hicimos todo lo posible para que se quedara. Ella se quiso regresar, me devolví a Londres. Volví allá, infeliz completamente, todo, pero yo sentía que yo no podía darme ese aire de fracaso. O sea, creo que había crecido con unos estándares, pues reconocida en el colegio cuando me gradué, este reconocimiento en la Sabana cuando me gradué, entonces no tenía derecho a fracasar y veía el fracaso como una pérdida y no tengo derecho a ser vulnerable y no tengo derecho a decir, la embarré con la relación que tuve allá, me devuelvo y vuelvo a empezar. Entonces no me di esa licencia y dije, no, prefiero regresarme y prefiero seguir allá sufriendo eso. Y me regreso a Londres. Pero mi abuelita se convirtió en ese angelito que Dios iba a utilizar, porque mi abuelita como mi mamá fue solita, entonces mi abuelita me cuidó mucho tiempo cuando era chiquita, mi mamá salió a trabajar. Entonces, mi abuelita, Diosito la usó en ese momento. Mi mamá me dijo en octubre, o sea, estamos hablando que me dan diciembre, más o menos yo llego a febrero, más o menos yo llego acá en enero a Colombia y más o menos en marzo me devuelvo. O sea, de marzo a octubre, allá otra vez perdida en Londres. Y en octubre mi mamá me dice, queremos regalarte unos tiquetes para que te vengas a Colombia a pasar Navidad, pero tú sola, solo tú. Y yo, ay, bueno, mami, yo voy a preguntar a ver si puedo, ¿ah? Hágame el favor, si puedo. Cuando yo le digo a este man, no, que me voy a regresar. No, ¿cómo se te ocurre? Tú no te vas sola para Colombia. No, mami, no me dejaron, yo no voy a Colombia. Eran como, o sea, ¿es en serio? No, mami, no me voy a regresar, no voy a ir a Colombia a Navidad. Gracias por el regalo, divino, pero no. Gracias, pero no. Se te agradece, pero no. Y ahí fue cuando mi abuelita, pues fue ese mensajero bello, y me llama mi mamá y me dice, la abuelita se cayó, se partió la pelvis, Cami, no sabemos qué va a pasar con la abuelita, y yo, cómprame tiquetes para mañana, me voy a Colombia a ver a mi abuelita, me digan lo que me digan. Entonces, pues eso fue mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial allá, y yo armé maletas, todo, y me vine para Colombia con una maleta, no más, dejé todo allá,
porque pues yo dije, no, te prometo que me devuelvo, mira lo que me voy a llevar en mi maletica para que estés tranquilo que yo me devuelvo. Llegué a Colombia, también en la madrugada por el vuelo, se levanta mi mamá, se levanta Pedro Felipe, me pregunta a mi mamá, Cami, ¿tú eres feliz en Londres? Y atacada llorando, en llanto total, le dije, no soy feliz, no puedo más, no puedo más y no quiero volver, no quiero volver. Y bueno, hasta el son de hoy no he vuelto, hasta el son de hoy, gracias a Dios, ya no volví más a Londres, me quedé en Colombia, se levantó el esposo de mi mamá y me dijo, nunca lo voy a olvidar, Cami, como el hijo pródigo, acá te recibimos nuevamente con los brazos abiertos, cuentas con nosotros para lo que necesites, tu familia te va a acoger, tu familia te va a amar, tu familia te va a recibir. Entonces, yo no quería volver donde el psiquiatra ese otra vez, pero tenía que volver porque yo quería hacer ese taller de liderazgo para que me autorizara para poder hacer pues todo el taller, porque es un taller de choque, entonces tenía que tener solo permiso del psiquiatra, ¿no? Entonces, fui allá y yo le dije a él, no, súper bien, todo, ya dame la autorización, listo, la autorización, y entré a hacer ya después de un tiempo el taller, y fue ese renacer, fue volver a abrazar a mi niña interior, fue pedirle perdón, fue decirle que se vale ser vulnerable, se vale cometer errores en la vida, se vale volver a empezar y que podía volver a tomar las riendas del camino y de verdad fue un proceso bellísimo, la gente que conocí alrededor fue maravilloso, es un trabajo de un año, es un trabajo que pasas por diferentes etapas, diferentes procesos, diferentes retos, entonces yo estaba enfocada solamente a eso, a superar, a dejar la medicina poco a poco, porque me habían dicho, te la tienes que tomar por 2 años, y toda la red, toda la tribu de amor que estuvo alrededor mío me decía, tú puedes dejarla antes, poco a poquito, con responsabilidad, pero tú puedes dejar eso antes, tú eres más poderosa, listo. Entonces empezamos a hacer como todo ese proceso de sanación. Al final de todo ese camino conozco a Oscar, que es mi esposo, el padre de mis hijos, el ángel, mi colombianito hermoso, como digo, de la misma piel de nosotros. Conocí a Oscar en ese camino. Él había sido caminante de Emaús y yo empiezo a sentir como que necesitaba ese más, ¿no? Yo había terminado este proceso de taller, pero necesitaba ese más y yo dije, yo también quiero ser caminante. Entonces me fui al retiro a ser caminante de Emaús y fue un regalo, wow, o sea, fue demasiado hermoso, demasiado bello volver como caer a los pies del Señor, pero aún estaba en esa etapa que creemos que es, ¿no? Yo voy a los domingos, digo que pues que soy católica, que creo en Dios y ya, lo tengo en mi corazón y ya. Entonces, bueno, ya terminamos todo ese proceso, llega Gabriel a nuestra vida, que es nuestro mensajero, nuestro hijo hermoso, nuestro mensajero de Dios, y estoy empezando a atar cabos. Entro a ser profesora de la Universidad de La Sabana y yo voy a dar una clase, no, me invitan al INALDE a dar una charla en el INALDE de emprendimiento social, porque ya estaba andando nuestra empresa de Cunas con Amor, nuestra fundación con nuestro hijo, o sea, ya habíamos creado nuestra empresa, todo, nuestra empresa social, y conozco al padre Carlos. Y el padre Carlos me dice, no, tú eres la superestrella, Cami Cooper, lo máximo con tu emprendimiento social y todo. Y me dio un abrazo con tanto amor que yo dije, yo quiero volver a hablar con él. Y entonces, por nuestras cunas de cartón, conocimos a María Piedad, que María Piedad es secretaria general del INALDE, y empezamos a conectar mucho, mucho, mucho. Y me dice, Cami, yo quiero llevar tu caso, estudio de caso, se volvió estudio de caso, el estudio de las cunas, digamos, las cunas ya estaban en un nivel un poquito más avanzado, ese estudio de caso de una estudiante del INALDE, quiero llevarte a Cali a que cuentes del tema, ¿no? Y en muchas conversaciones profundas con María Piedad, otro ángel, Dios mío, es que la quiero con toda mi alma, yo le digo, yo podría hablar con el padre Carlos, o sea, yo me quedé con las ganas de tener una conversación con él en privado. Me dijo, por supuesto, ya te voy a dar el teléfono de la persona para que agende cita con el padre Carlos. Pues el padre Carlos se volvió mi guía espiritual. Y yo me empiezo a llenar de todo ese amor, salía de clase y me iba a hablar con él, y empiezo a poner a Dios como el centro de mi vida. O sea, esa carencia que yo tenía de amor por parte masculina, yo decía, él es el padre de mis ojos, es el amor que yo necesito tener, y empiezan a suceder una
serie de cosas, entonces empiezo a orar todos los días, levantarme temprano, orar, entregarle el día a él, a que me hable a través de la palabra, que me hable a través de la oración, y yo decía, eso sí es posible, yo estuve loca de verdad, y yo sé que es que te hablen tus pensamientos, que nota que ya no sean los pensamientos los que tomen el control, sino que sea Dios tomando el control de mi vida. Y entonces quedó en embarazo de Pedro. Ay, no, es que esta historia no, es que Dios es lo más hermoso. Nosotros quedamos con mi esposo embarazados de Gabriel y dijimos, ya no queremos más hijos. Y el ginecobstetra, porque como uno cada vez que adquiere más conocimientos se empodera y sabe que tiene derechos, en ese momento yo no sabía, el ginecobstetra me dice, colócate este dispositivo, que el nombre comercial es el Mirena, ellos te lo venden con otro nombre, colócate ese dispositivo, porque si tú no quieres tener más hijos, no hay nada más que te cuide de eso, ¿no? Y entonces yo estaba en un grupo de mujeres y un día empiezan a hablar del Mirena, de ese dispositivo, y yo creí que eso era la quinta maravilla y que eso estaba bien porque nadie me había dicho lo contrario. Y una mamá empieza a decir eso y dice, miren, eso es lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo, cómo nos estamos intoxicando, cómo nadie nos dice lo que significa. Y yo, ve, ¿en serio? ¿Esto es así? Y empiezo a investigar y otra mamá, que es una gran amiga mía, Aleja, dice, mírense este documental en Netflix. ¡Ay! Y yo me veo eso y yo decía, ¿yo cómo le estoy haciendo eso a mi cuerpo? ¿Yo cómo me estoy colocando esto tan contaminante? Tiene que haber otra cosa. Saqué cita, me quité esa vaina. Le dije al ginecólogo, quiero tener otro hijo, sáqueme eso. Porque ni explicaciones quería darle, tenía mucha rabia de que no te dijeran todo eso. Y en ese grupo pregunté y conocí el método de planificación Creighton. Ay, no, mentiras. No, es que me empiezo a acordar de todo. No, 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 no. Entonces yo me quito eso, ¿no? Y yo tenía practicantes que me ayudaban en la fundación. Oye, viene la practicante a mi casa, viene con el tutor a mi casa, cuando me dice, ven, y cuando tú le hablas de planificación familiar a tus familias, porque nosotros entregamos cunas y creamos todo un plan de educación para las familias. Y yo estaba convencida que estar en embarazo, madre adolescente, estaba muy mal. Y yo les decía, hay que planificar, y existe la vasectomía, y existe el Mirena que yo tengo puesto, y yo le dije eso al tutor de la compañera, de la practicante que vino, y él me dijo, ¿tú no has conocido la metodología de planificación Creighton? ¿Y yo qué? Mi esposo, le digo, mi esposo en una semana se hace la vasectomía. ¿Tú de qué me estás hablando? Entonces me dice, es una planificación natural científicamente probada, deberías probarla. Y a mí cuando algo me queda, mira, suena el teléfono, yo estaba con él acá en mi casa, suena el teléfono. Camila, ¿cómo estás? Estamos llamando a Oscar, no, Camila, no, perdón, estamos llamando a Oscar Bejarano. Y yo, no, sí, yo soy la esposa, en que lo puedo ayudar. Imagínese que tenía programada la vasectomía para el lunes es festivo, estamos llamando para moverle la vasectomía. Y a mí se me había quedado lo de la planificación, porque él me alcanzó a decir, yo le alcancé a decir, mi esposo se va a hacer la vasectomía, y él me dijo, no, tú no sabes lo que estás haciendo. Y yo, canceló la vasectomía, ya no se la va a hacer. Gracias, chao. Cuando llega Oscar y me dice, así que te está pasando, como así que canceló la vasectomía. Sí, mira, me llegaron con este método natural Creighton y ya empecé a investigar y esto parece que es una cosa muy sustentada. Entonces, en el grupo que estoy de mamás, aparece Lina Cuña, que es profesora y gran experta en el tema de Creighton de la Universidad de La Sabana, y yo empecé a conocer eso y a mí me empezó a parecer maravilloso. Llegamos con Oscar, con el padre Carlos, y en toda esta guía espiritual, y yo le decía, padre, pero es que ¿cómo pasa todo esto? Esto es un milagro. Bueno, un año duramos con Oscar súper juiciosos haciendo esa metodología, es bellísima, porque es más allá, o sea, es conocer tu cuerpo, es conocer a tu pareja, es respetarte tus espacios, o sea, fue algo hermoso, hermoso. Oye, y empieza el padre me presta un libro de Pedro, de Santiago Pedro. ¿Listo? El libro, ¿no? Cuando era enero, otra vez era enero, dos amigas, una prima mía y una gran amiga me llaman y me dice, Cami, soñamos que estabas en embarazo. Y yo, ¿y ustedes de qué están hablando? ¿Cuál embarazo? Si yo no quiero más hijos, ¿qué les pasa? No, 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 ¿cuál embarazo? Bueno, llegamos a Bogotá, todo eso, y empieza Oscar a sentir una maluquera, empieza Oscar, cuando
Una mañana se despertó a las 3 de la mañana y me dijo, se va a llamar Pedro, acabo de tener un sueño, yo no sé qué está pasando. Y yo no le creía, yo decía, yo estoy muy juiciosa con esto, ¿de qué estás hablando? Se fue y ese día, Oscar, el padre Carlos nos había hablado de 10 minutos con Jesús y los dos muy juiciosos estábamos escuchando esa oración de 10 minutos cada día tan bella y ese día estaban hablando de Pedro. Y me llamó Oscar y me dijo, mira, Cami, esto ya son demasiadas coincidencias, tú te tienes que hacer una prueba. Yo ya me había hecho dos pruebas que habían salido negativas. Y me dijo, mira, y llamé a mi amiga que se había soñado conmigo y me dijo, ¿qué pruebas te hiciste? ¿Te hiciste? Y yo, no, pues unas de Profamilia. Me dijo, no, yo ya le llevo una de verdad. Y yo, ¿cómo así? Y yo, bueno, llegó a mi casa y me dijo, ya, hagas esta prueba. Y yo decía, no, yo cómo así en embarazo otra vez, esto es muy complejo. Bueno, Diosito, tú no le mandas a uno más de lo que pueda soportar. Oye, me fui al baño, salgo, me hago la prueba, salgo y en la prueba hay una cruz. Y le digo, ¿esa vaina qué significa? A mí me han enseñado una rayita o dos rayitas. ¿Cómo así que una cruz? Me dijo, Cami, estás en embarazo. Y yo, no, pues me ataqué a llorar y todo, y pues fue nuestro mensajero, ¿qué tal? O sea, Gabriel fue el mensajero y Pedro es nuestra roca que llegó para traernos pues todo ese conocimiento, esa sabiduría, fuimos los más felices como papás, y pues ya digamos, en pandemia estaba en embarazo de Pedro, y la amiga que te dije que era cristiana de mi mamá tenía un grupo de oración todos los lunes. Y mi mamá me dijo, únete, aquí estamos católicos, cristianos, o sea, no, aquí estamos estudiando la palabra. Entonces yo me uní, yo dije, bueno, así como todo lo que me dice mi mamá, yo, ay, tanta hora que da que está bien, yo le voy a hacer caso. Y me empecé a meter al grupo y mira, todo lo que decían, el estudio de la Biblia, el estudio de los mandamientos, me llegó en el momento preciso, empecé a entenderlo, empecé a enamorarme y a enamorarme locamente. Yo decía, ese es el amor que yo debo tener, el amor completamente a Jesús, y lo entendí, lo comprendí, y empecé entonces a levantarme súper juiciosa a 4 de la mañana, hacer mi oración, leer mi Biblia, aparte porque ahí también ocurrió una cosa muy bella. Cuando yo me fui a hacer el retiro de Maús, ¿no? Que eso era, no estaba ni siquiera Pedro en planes ni nada, yo le puse la fecha a la Biblia que me regalaron en el Maús y de 3 de octubre. Y Pedro nació el 3 de octubre, entonces yo digo, esta es mi Biblia, o sea, es la Biblia, este es mi regalo de Dios, esta es la Biblia que yo hago, me encanta, me fascina y es mi palabra todos los días, esas cápsulas que necesito y yo digo, Dios me habla a través de todo lo que va sucediendo. Pero, Luis mío, o sea, pues mira, imagínate tú, después yo digo, yo te tengo que invitar a mi podcast porque yo tengo que saber cómo viviste todo eso, teniendo esa vocación desde tan pequeño y tan joven y todo, pero es vivir el día a día y es como comemos y es como lavarnos los dientes y es como hacer ejercicio, o sea, eso tiene que ser una relación que día a día se trabaja, día a día se va fortaleciendo porque así como yo fui oveja negra e hija pródiga, pues eso va pasando, o sea, te distrae todo lo que está aquí alrededor. Y entonces, entre otra vez me estaba distrayendo, pasa la pandemia y todo, me gané un premio con la Embajada de los Estados Unidos para viajar a Estados Unidos por nuestras cunas con amor y me habían regalado una vida con propósito del pastor Rick y yo dije, yo la quiero hacer. O sea, me gusta mucho ese libro y me quiero hacer esos 40 días súper juiciosa y haciendo esos 40 días súper juiciosa dije, Dios nos entrega a nosotros dones y talentos que debemos poner al servicio y quiero crear mi podcast Locamente Enamorada de Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar esos testimonios, porque yo quiero que nos encontremos más en esa eternidad cuando vivamos allá, felices y enamoradas de nuestro Padre Celestial. Entonces así nace el podcast y día a día, pues ese es el trabajo de, yo estuve loca, literal, medicada y todo pasa y de la mano de él pues podemos volver todo eso también en cosas positivas, que hoy en día es eso, todo pasa. Oye, buenísimo, maravilloso ese resumen que nos hiciste. Qué pena, no te venía a hablar. No, pero esa es la idea precisamente. Oye, fíjate que hace poco, el último libro que leí se llama Cristoterapia y, Wow. y pues es una síntesis
está escrito por un sacerdote español y es una síntesis de cómo muchas personas han sanado heridas muy profundas por diferentes circunstancias de su infancia, de su adolescencia, de su vida, y cómo, pues, efectivamente hay muchos temas de salud mental complejos que evidentemente requieren la intervención de la medicina, pero que hay muchas heridas que hasta que Cristo no entra a iluminarlas, pues no se sanan del todo, ¿no? Y me parece que tu historia, pues es una historia de cristoterapia total, ¿no? Como la de todos en el fondo. Pero, pero creo que es muy, Total. muy alentador y nos llena de esperanza todo lo que hemos escuchado. Y eso es lo que te quería pedir para cerrar, porque digamos que nos queda mucho material, pero la gente que nos está escuchando y viendo, pues yo les animo a que entren a conocer por internet Unas con Amor, que entren a conocer tu fundación, que entren a conocer tu podcast de Locamente Enamorada de Jesús, todo ese material que estás produciendo y todo ese trabajo que estás haciendo tan bonito. Qué bueno que la gente que nos está escuchando lo pueda conocer a través de internet o poniéndose en contacto, porque también en tu podcast das toda la información sobre la fundación, buenísimo. Pero quería que cerráramos con una invitación, porque tú sabes que en este momento de la historia de la sociedad, pues hay muchísimos temas de salud mental, también la pandemia ha agudizado muchas cosas, pues también yo que me muevo en el ámbito escolar, pues veo que en la adolescencia y en la juventud, pues esto está muy vivo. Quisiera que termináramos con una invitación de tu parte, o sea, tú eres una historia pues de enfermedad y de crisis y al mismo tiempo de locura sana, porque estás locamente enamorada de Jesús. Entonces, ¿por qué no nos das como una invitación final o por qué no le hablas a otras personas que a lo mejor en este momento pueden estar sufriendo cosas parecidas a las que tú has sufrido para que cerremos con esa llamada a la esperanza? Totalmente, es verdad. O sea, primero al que lo está sufriendo, al que está al lado o al que lo está sosteniendo, uno sí pasa por esto de verdad. No es ni show ni nada más, sí sucede. Y aunque sientes que se te sale todo de las manos, que pierdes el control, todo pasa. Pero sí estoy completamente convencida que solo no vamos a salir de ahí, porque es una lucha muy, muy poderosa y amarnos a Dios y entregarnos a Él y caer más rendidos en esa potestad de abrigo, de abrazo, de tranquilidad, de paciencia, de fuerza, sí nos va a sacar porque todo lo que nos pone, los retos que nos pone el mundo de hoy son muy, muy fuertes y solos no los vamos a poder afrontar, porque cuando los queremos afrontar solos es que pasa toda esta desconexión mental. Y sobre todo es que no importa la infancia que hayas tenido, no importa la carencia, no importa lo doloroso que haya sido la herida, realmente podemos sanar y todo eso se convierte en gasolina y fuerza para decirle a otros que de ahí van a salir y que Dios sí debe ser esa guía y ese sanador que nos permita cumplir pues cada uno de los sueños. Todos tenemos derecho a soñar y a tener metas y a tener ambiciones. Lo que tenemos es que encontrar esas pasiones reales que nos muevan, pero sí, a los jóvenes de hoy en día lo que más les quiero decir es eso, que sí son sus luchas, sí están teniendo situaciones complejas que afrontar, pero no tengan pena ni miedo de decir que era Dios, porque hasta hace poco yo tenía pena. Y yo decía, es Dios, lo amo con todo mi ser, pero yo no voy a decir eso, porque qué oso no. O sea, Cami, la súper reconocida Cami Cooper en el ámbito empresarial social, ¿cómo va a decir eso? Y hoy digo, al contrario, no lo podemos negar. No lo podemos negar porque a Él es la gloria y por Él nos va a elevar mucho más si lo gritamos y si lo vivimos con nuestras acciones. Entonces, lo que más les digo es que todo pasa, griten, pidan ayuda y algún camino van a encontrar para salir de ahí. Buenísimo. Oye, pues no queda sino agradecerte. Nos queda un montón de tela por cortar, la verdad, porque hay muchísimas Ay, otras cosas seguimos. hay muchísimas otras cosas que nos podrías contar, pero pues tienes dos hijos que te están esperando y un marido que te está haciendo el favor de cuidarlos. Allá yo los escucho gritar, ¡guau! Oye, no, pero de verdad te agradezco un montón el tiempo, este testimonio pues, que nos has dejado, que es muy, muy bonito, la verdad, a todos nos llena de esperanza y, y animarte a que sigas con tu fundación, animarte a que sigas con el podcast, animarte a que sigas saliendo
todo ese bien que quieres hacer y lo que tú decías, los católicos y los cristianos, pues ojalá gritemos que la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos cambia y no tengamos ese miedo, ¿no? No tengamos miedo y se trata de amor. O sea, aquí ya tengo tatuado a Dios y tengo tatuado amor para que no se me olvide. El amor es lo que nos va a sacar de ahí. Luis, y gracias Buenísimo. de todo corazón. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos muy en contacto. Chao, Luis, Y muchas y besos. igual, que estés bien y Te gracias a todos los que espero se en mi conectaron. podcast. Claro que sí, cuando quieras. Chao y muchas gracias a todos los que se conectaron. Que estén bien. Chao, Camila, gracias.